El cristianismo, aunque se basa en la fe, la lealtad y el perdón, a menudo ha exigido un precio implacable por la traición. Esto es especialmente cierto cuando la traición se dirige a Dios, a Jesús o a la Iglesia. A lo largo de la historia, aquellos que han traicionado los valores sagrados no solo han enfrentado la ira de Dios, sino también la exclusión social. En este video, exploraremos las historias de 10 traidores en la historia del cristianismo que pagaron el precio más alto por su traición y cuyos nombres han sido maldecidos para siempre. Estas personas son figuras de advertencia que nos recuerdan cuán profunda es la lealtad y la fe. Estas historias revelan lo devastadoras que pueden ser las consecuencias de desviarse de la lealtad y abandonar la fe. 1. Judas Iscariote, el traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas Iscariote es una figura que se ha convertido en símbolo de traición en la historia del cristianismo. Uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesús, Judas acordó con los sumos sacerdotes entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Esta traición no solo llevó a la crucifixión de Jesús, sino que también resultó en la maldición eterna del nombre de Judas. La Biblia relata que, después de su traición, Judas sintió remordimiento y trató de devolver el dinero, pero al ser rechazado, se ahorcó, poniendo fin a su vida. La traición de Judas ha quedado como el ejemplo más poderoso de deslealtad y traición en el cristianismo. Su nombre representa los rincones más oscuros de la infidelidad y la deslealtad, y su alma fue maldecida por Dios como un pecador que no podía ser perdonado. La traición de Judas no solo simboliza el pecado de un individuo, sino también la obligación de una sociedad de proteger lo sagrado y condenar la traición. 2. Pedro, la culpa del apóstol que negó a Jesús 3 veces. Pedro, aunque fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús y uno de los pilares del cristianismo, negó a Jesús 3 veces la noche en que fue arrestado. Jesús había predicho esta traición y le dijo a Pedro que lo negaría antes de que el gallo cantara. La negación de Pedro, seguida del cumplimiento de la profecía de Jesús, le causó un profundo arrepentimiento y vergüenza. Aunque Pedro recuperó su devoción y desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo, su momentánea debilidad mostró cuán difícil puede ser la prueba de la lealtad y la fe. La triple negación de Pedro no solo quedó como una traición personal, sino que también expuso las debilidades de la naturaleza humana. Aunque fue perdonado por Jesús, la traición de Pedro dejó una profunda marca en la historia del cristianismo y simbolizó una de las pruebas de la fe. La historia de Pedro recuerda que la traición no es solo un acto, sino una prueba a la que cada persona debe enfrentarse. 3. Arrio, el teólogo hereje que negó al Hijo de Dios. Arrio causó una gran crisis en la historia del cristianismo al afirmar que Jesús no era el Hijo de Dios, sino simplemente una criatura creada. Esta visión llevó al surgimiento de un movimiento conocido como arrianismo, que representaba una grave amenaza para las creencias fundamentales de la Iglesia. Las enseñanzas de Arrio fueron condenadas por la Iglesia como herejía, y su desafío a la naturaleza divina de Jesús resultó en la maldición eterna de su nombre. Aunque ganó muchos seguidores y provocó una gran división en el mundo cristiano, sus ideas fueron rechazadas en el Concilio de Nicea y Arrio fue marcado como hereje. Su nombre se convirtió en símbolo de traición y herejía, y su historia destaca la importancia de preservar la unidad y la pureza doctrinal de la Iglesia. 4. Juliano el Apóstata, el emperador que renunció al cristianismo por el paganismo. Juliano el Apóstata asumió el trono tras Constantino, el emperador que había adoptado el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano.
Sin embargo, rápidamente abandonó el cristianismo en favor del paganismo, ganándose el título de apóstata. Al romper sus lazos con el cristianismo, Juliano reabrió templos paganos y se esforzó por reprimir la fe cristiana. Esta traición convirtió a Juliano en uno de los nombres más odiados en la historia del cristianismo. Su regreso al paganismo fue visto como un intento de frenar la expansión del cristianismo, lo que le valió la condena enérgica de la Iglesia. Su reinado se percibió como un retroceso para el cristianismo, y Juliano fue retratado como una figura que desafiaba a Dios. Su nombre quedó maldito en la historia cristiana como símbolo de incredulidad y deslealtad. La historia de Juliano muestra cómo los conflictos entre las creencias religiosas y el poder político pueden impactar a los creyentes. 5. Simón Mago, el hechicero que intentó comprar poder espiritual con dinero. Simón Mago es la fuente de un pecado conocido en el cristianismo como simonía. Simón intentó comprar poder espiritual y el Espíritu Santo con dinero, cometiendo una gran traición. Fue severamente reprendido por el apóstol Pedro, ya que este acto intentaba convertir la gracia de Dios en una mercancía comercial. Esta acción es considerada un gran pecado en el cristianismo, y el nombre de Simón se recuerda como una advertencia contra la explotación de los valores religiosos por dinero. El intento de Simón destaca las serias consecuencias de profanar lo sagrado. Su nombre no solo representa el pecado de un individuo, sino también cómo la Iglesia puede corromperse por intereses materiales. La historia de Simón Mago deja claro que el poder espiritual y la gracia de Dios no pueden ser objeto de comercio o manipulación humana. 6. Nestorio, el patriarca que rechazó reconocer a María como Madre de Dios. Nestorio, quien fue patriarca de Constantinopla en el siglo V, se encontró en el centro de una gran controversia teológica al rechazar el título de Madre de Dios, Theotokos, para María. Nestorio argumentó que las naturalezas divina y humana de Jesús eran distintas y que María solo era madre de su naturaleza humana. Esta visión fue considerada herética por la Iglesia y Nestorio fue condenado en el Concilio de Éfeso en 431. Sus opiniones desafiaron las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, lo que llevó a que su nombre fuera maldecido para siempre. Nestorio es recordado como una figura que causó divisiones en el cristianismo y debilitó la fe. Su historia demuestra cuán estricta es la Iglesia en cuanto a la unidad y la doctrina, y las graves consecuencias de desviarse de esta unidad. 7. Girolamo Savonarola, el reformador que se opuso a la Iglesia. Girolamo Savonarola fue un fraile dominico del siglo XV en Florencia que se opuso a la corrupción tanto de la Iglesia como del Estado. Savonarola defendió la necesidad de una reforma en el cristianismo. Incitó a la población de Florencia a levantarse contra la corrupción de la Iglesia y el gobierno, rechazó la riqueza y el lujo y organizó una pira de la vanidad en la plaza de la ciudad para quemar los bienes materiales del pueblo. Este acto provocó la reacción de la Iglesia y de la clase gobernante, y Savonarola finalmente fue excomulgado. Sin embargo, Savonarola continuó hablando en nombre de Dios, desafiando la excomunión, lo que fue considerado una gran amenaza por la Iglesia. Finalmente, Savonarola fue ejecutado. La historia de Savonarola es uno de los ejemplos más concretos de cómo los individuos que se oponen a la Iglesia pueden enfrentar un final severo. La Iglesia no solo vio a Savonarola como un hereje, sino también como un traidor que amenazaba el orden social. Su nombre permanece como símbolo de cómo las demandas de reforma en la historia del cristianismo pueden ser suprimidas de manera despiadada.
La caída de Savonarola sirve como una lección sobre el alto precio de desafiar la autoridad eclesiástica. Octavo, Jan Hus, el reformador checo que desafió a la Iglesia. Jan Hus fue un teólogo y reformador que se opuso a la corrupción de la Iglesia en Bohemia a principios del siglo XV. Hus criticó la venta de indulgencias y la autoridad del papado, y fue marcado como hereje y condenado a ser quemado en la hoguera en el Concilio de Constanza en 1415. Las creencias de Hus inspiraron el movimiento reformista de Martín Lutero, pero el nombre de Hus sigue siendo recordado como uno de los que pagó el precio más alto por su traición en la historia del cristianismo. La historia de Jan Hus ilustra cómo las demandas de reforma religiosa son percibidas por la Iglesia y las consecuencias que pueden derivarse de ellas. Hus sacrificó su vida defendiendo su fe y la verdad religiosa, pero fue declarado traidor por la Iglesia. Su muerte se considera un punto de inflexión en la historia del cristianismo y jugó un papel importante en el inicio de los movimientos reformistas. Sin embargo, el nombre de Hus sigue siendo un recordatorio de los peligros de desafiar la autoridad eclesiástica. 9. Martín Lutero, el reformador que transformó el cristianismo. Martín Lutero fue un fraile alemán del siglo XVI que inició una gran revolución en el cristianismo al oponerse a las enseñanzas de la Iglesia Católica. En 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, criticando severamente la práctica de las indulgencias y otras prácticas de la Iglesia. Este acto dio lugar al inicio de la Reforma protestante y a la división de la Iglesia. Lutero fue declarado hereje y excomulgado, pero su movimiento ganó un gran número de seguidores y llevó al surgimiento de una nueva denominación en el cristianismo. La historia de Martín Lutero muestra el gran impacto que puede tener la oposición a la autoridad religiosa. Lutero inició un movimiento considerado como traición a la Iglesia, desarrollando una nueva comprensión del cristianismo basada en la interpretación individual de la fe. Sin embargo, este movimiento también condujo a un gran conflicto y división en el mundo cristiano. El nombre de Lutero es recordado en la historia del cristianismo tanto como un revolucionario como un traidor, y las reformas que inició aún son debatidas en el mundo cristiano. 10. Enrique IV, el rey que se volvió contra la Iglesia Católica. Enrique IV es conocido como el rey católico de Francia, pero durante la Reforma protestante se volvió contra la Iglesia Católica y adoptó el protestantismo. Esta decisión fue vista por la Iglesia Católica como una gran traición, y Enrique IV fue declarado traidor por los católicos. Sin embargo, para poner fin a las guerras civiles en Francia, Enrique IV regresó al catolicismo y puso fin a los conflictos religiosos con su famosa frase: «París vale una misa». La indecisión de Enrique IV se considera uno de los ejemplos más destacados de cómo la religión puede ser utilizada como un instrumento político en la historia del cristianismo. La historia de Enrique IV muestra cómo las creencias religiosas pueden entrar en conflicto con las decisiones políticas y las consecuencias que pueden derivarse de esta contradicción. Enrique IV, al abandonar sus propias creencias para lograr la paz, ha sido una figura polémica en la historia. Su nombre se recuerda como un ejemplo de cómo las creencias religiosas pueden ser manipuladas con fines políticos. El precio de la traición. Las historias de estos 10 traidores ilustran cuánto daño puede causar la traición en la historia del cristianismo y el alto precio que se paga por ella. Cada uno de ellos nos recuerda la importancia de la fe, la lealtad y la devoción a Dios. El precio de la traición ha sido alto no solo en este mundo, sino también en la eternidad. Estos traidores permanecen como figuras de advertencia en la historia del cristianismo, y sus historias nos enseñan el valor de la lealtad.
Con este video, esperamos ayudar a los espectadores a entender las consecuencias de la traición en el cristianismo y apreciar el gran valor de la lealtad. Recuerden, la lealtad y la fe son los lazos más poderosos que moldean el alma humana. No olviden suscribirse al canal para más contenido. Gracias.